En lo alto de una colina árida, a las afueras de un pequeño pueblo en el centro de México, se alzaba un edificio que parecía suspendido fuera del tiempo. Era un orfanato de piedra gris, construido a finales del siglo XIX, por una orden religiosa que ya nadie recordaba con precisión. Las paredes estaban cubiertas de musgo y grietas, las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y la torre del campanario, aunque hacía años que no sostenía ninguna campana, seguía dominando el horizonte como un dedo acusador que señalaba al cielo. El lugar había sido concebido como refugio para niñas abandonadas, pero en la memoria del pueblo, nunca fue recordado como un hogar cálido ni como un espacio de caridad. Desde los primeros días, se decía que en aquel recinto reinaba un silencio extraño, demasiado profundo como si absorbiera cualquier risa, cualquier canto infantil, cualquier sonido que pudiera dar vida a los pasillos. Los habitantes de la aldea evitaban subir hasta allí. Decían que bastaba con acercarse para sentir un frío antinatural en los huesos, incluso en pleno verano. Con el paso de los años, las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban haber escuchado, en noches de viento, coros de niñas entonando rezos en latín, voces finas que se mezclaban con el crujir de los árboles secos. Otros afirmaban haber visto figuras pequeñas, vestidas con camisones blancos que se asomaban a las ventanas iluminadas por velas, para desaparecer de inmediato en la oscuridad. Pero lo que más inquietaba era la presencia constante de un cántico lejano, como un eco de oraciones que nunca terminaban. Los ancianos del pueblo contaban a los más jóvenes que el orfanato había sido fundado bajo la promesa de ofrecer alimento, techo y fe a las huérfanas de la región. Sin embargo, muy pronto corrieron rumores de que las monjas que lo dirigían eran más severas que piadosas, más devotas del castigo que de la compasión. Ahí no se crían niñas, murmuraban en la cantina. Ahí se forjan almas rotas. El portón de hierro forjado, ennegrecido por el óxido, siempre estaba cerrado, aunque no con candado. Bastaba empujarlo para que chirriara con un lamento largo, como si cada bisagra recordara siglos de dolor. Más allá del portón se extendía un camino empedrado que conducía a la puerta principal. A cada lado crecían hierbas secas, y en medio del patio central se alzaba una cruz de madera, torcida, devorada por termitas. Los niños del pueblo solían retarse a sí mismos a acercarse hasta allí. Subían en grupo, con valentía fingida, hasta alcanzar los primeros escalones de la entrada. Algunos juraban que al apoyar la mano en la puerta sentían un latido, como si la madera respirara. Siempre huían corriendo antes de que el valor se transformara en algo más oscuro. La certeza de que alguien, o algo, los observaba desde el interior. El orfanato, pese a su aspecto ruinoso, seguía funcionando en silencio. De vez en cuando, algún viajero pasaba por el pueblo y preguntaba por las monjas. Los lugareños respondían con evasivas: sigue abierto, pero no es un lugar al que debas acercarte. Nadie recordaba haber visto a las niñas salir a jugar, ni a las monjas ir al mercado. Todo lo que ocurría allí dentro permanecía oculto, como si la colina misma lo devorara. Con los años, la institución quedó asociada a un nombre que todos pronunciaban en voz baja: Carmen. Antes de que ella llegara, el orfanato ya era sombrío, pero aún respiraba cierta rutina de oraciones y trabajos. Después de su llegada, el aire pareció espesarse y el silencio adquirió un peso insoportable. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó su mandato, ni de dónde provenía, pero su sombra terminó confundida con la propia leyenda de aquel lugar. En esa primera etapa, sin embargo, lo único que existía era el misterio, la colina, el edificio de piedra, el viento gélido que arrastraba el eco de voces infantiles, y el presentimiento de que en el interior de aquellos muros, bajo el manto de rezos interminables, se ocultaba una tragedia que aún no había mostrado su verdadero rostro. El amanecer de aquel invierno
Llegó con un cielo cubierto de nubes pesadas, como si el sol se negara a iluminar la colina. Ese mismo día, una carreta tirada por mulas se detuvo frente al portón oxidado del orfanato. Nadie en el pueblo esperaba visita alguna, pero los pocos campesinos que madrugaban a trabajar en los campos juraron haber visto a una figura femenina descender lentamente de la carreta. Era una mujer de estatura media, envuelta en un hábito negro que parecía absorber toda la claridad del entorno. El velo cubría su cabeza hasta las cejas, dejando ver únicamente un rostro anguloso, de piel pálida y labios casi sin color. Sus ojos grandes y oscuros tenían un brillo extraño, ni cálido ni severo, sino algo más profundo, como si observaran más allá de las formas visibles. Se presentó con voz baja pero firme. Me llamo Sor Carmen. He sido enviada a ocupar mi lugar aquí. El cochero, al escuchar aquellas palabras, no tardó en marcharse. Ni siquiera esperó a que la mujer terminara de cruzar el portón. Azuzó a las mulas y desapareció entre la niebla. Cuando Sor Carmen empujó la pesada puerta de hierro, el chirrido resonó como un lamento metálico. Avanzó por el camino de piedra sin mirar a los lados, ignorando la cruz torcida del patio y el crujir del viento entre las ramas secas. Llegó hasta la puerta principal, donde una de las monjas ancianas la recibió con una mezcla de alivio y recelo. Nos enviaron noticia de su llegada, murmuró la hermana, cuyo rostro marchito parecía tan gastado como los muros. La Madre Superiora partió hace meses y desde entonces todo ha sido más difícil. Carmen inclinó ligeramente la cabeza en señal de obediencia, pero sus labios permanecieron sellados. No hubo palabras de consuelo ni sonrisas, ni el tono maternal que los huérfanos solían esperar de una guía espiritual. Tan solo un silencio denso, como si el aire se espesara alrededor de ella. Las niñas que observaban desde los pasillos superiores la vieron entrar con pasos lentos, seguros, sin vacilación. Algunas se apretaron unas contra otras, murmurando entre dientes. Habían escuchado que llegaría una nueva monja, pero lo que vieron no se parecía en nada a la imagen tierna que habían imaginado. Aquella mujer no parecía venir a cuidar de ellas, sino a vigilarlas. Durante los primeros días, Sor Carmen recorrió cada rincón del orfanato en soledad. Bajó al sótano, abrió cuartos clausurados hacía décadas, inspeccionó las cocinas, los dormitorios y hasta el campanario vacío. Caminaba con una linterna pequeña, siempre en silencio, como si reconociera un territorio ya suyo. Las demás monjas evitaban interrumpirla, y las niñas la observaban de lejos con miedo disfrazado de respeto. Pronto comenzaron las nuevas reglas. Carmen anunció que desde ese día, el orfanato estaría bajo una disciplina más estricta. Las niñas debían guardar silencio absoluto durante las comidas. No se permitirían risas en los dormitorios. Cada noche, la oración duraría el doble de tiempo. Nadie aquí vino a buscar felicidad, dijo una noche frente al altar, con voz tan serena que helaba la sangre. Vinieron a buscar redención. Las huérfanas intercambiaron miradas de desconcierto. Algunas niñas pequeñas comenzaron a llorar en silencio, pero Carmen no se inmutó. Lo más perturbador, sin embargo, no fue la dureza de sus palabras, sino la forma en que se movía dentro del orfanato. Parecía que siempre estaba presente, incluso cuando no podía vérsela. Una niña juró que la había visto atravesar el corredor y segundos después, la escuchó rezando en la capilla del otro extremo. Otra afirmó que sus pasos nunca producían eco, como si caminara sobre un suelo invisible. Las monjas mayores murmuraban entre sí en la cocina, con voces apagadas. No es como las demás. Tiene una mirada que atraviesa, y cuando reza, parece rezar para alguien que no es Dios. Pero ninguna se atrevía a desafiarla. Carmen, con su porte sereno y su autoridad silenciosa, pronto se convirtió en la sombra que gobernaba cada rincón de aquel edificio.
Los días se volvieron más grises, los rezos más largos y la colina más silenciosa. Como si con la llegada de Carmen, el orfanato hubiese sellado sus puertas no solo al mundo exterior, sino también a la luz. Las niñas del orfanato eran 15, cada una con una historia de abandono distinta, pero todas compartían el mismo destino: vivir bajo los muros húmedos y las reglas implacables de las monjas. Antes de la llegada de Carmen, la rutina era dura, sí, pero todavía había momentos de respiro, canciones improvisadas en el patio, confidencias susurradas en la noche, pequeños juegos robados entre los pasillos. Todo eso desapareció en cuanto Carmen tomó el control. El primer cambio fue en los dormitorios. Cada niña debía dormir con las manos cruzadas sobre el pecho, como si reposaran en un ataúd. Cualquier movimiento durante la noche, un giro en la cama, un murmullo en sueños, un suspiro, era castigado con horas de rodillas frente al crucifijo, hasta que la piel sangraba por la fricción del suelo de piedra. En el comedor, Carmen impuso el silencio absoluto. Las cucharas y los platos se escuchaban más que nunca, metálicos y ásperos, rebotando en la penumbra. Si alguien dejaba escapar una risa nerviosa o un comentario tímido, la mirada de Carmen caía sobre ella como una condena. Nadie se atrevía a repetir el error. Lo más cruel eran las oraciones. Antes las niñas rezaban al caer la tarde y antes de dormir. Ahora los rezos se prolongaban durante horas interminables, hasta que las voces agudas se quebraban y las más pequeñas lloraban sin poder contenerse. Carmen, inmóvil frente al altar, escuchaba cada palabra. Cuando alguna niña tartamudeaba por el cansancio, ella golpeaba el suelo con el báculo de madera, obligándola a empezar de nuevo. «No rezamos para nosotros», decía, con voz baja pero firme. «Rezamos para las almas atrapadas en este lugar». Las niñas no comprendían qué quería decir con eso. Algunas, demasiado jóvenes, se preguntaban con ingenuidad qué almas podían estar allí encerradas. Otras, las mayores, empezaron a sospechar que la monja hablaba en serio, que de verdad escuchaba voces invisibles en los muros. En los pocos momentos en que podían encontrarse a solas, las huérfanas cuchicheaban en el patio trasero, susurros rápidos llenos de miedo. «¿La viste anoche? Pasó por mi cama y se quedó mirándome. No respiraba. Dice que aquí hay almas atrapadas. ¿Y si nosotras somos esas almas?» «Shh, cállate si nos oye». Cada niña tenía una marca invisible. Los ojos hundidos, el cuerpo tembloroso, la boca sellada por el terror. Pero en el silencio forzado se formaba una alianza secreta. Todas sabían que si una caía en desgracia frente a Carmen, las demás también pagarían el precio. Carmen, mientras tanto, parecía alimentarse de ese miedo. Caminaba por los pasillos con un rosario en la mano, repitiendo oraciones en voz baja. A veces, se detenía en medio de la noche frente a las puertas de los dormitorios, y las niñas, fingiendo dormir, podían sentir cómo la sombra oscura se filtraba bajo la rendija. Nunca sabían cuánto tiempo se quedaba allí observando. Pronto dejaron de soñar. Sus noches eran largas vigilias de miedo, y sus días cadenas de rezos y trabajos agotadores. La inocencia infantil se desvaneció. Bajo el mando de Carmen, las huérfanas ya no eran niñas. Se convirtieron en prisioneras de un silencio que no les pertenecía. Y mientras más tiempo pasaba, más crecía en cada una la sensación de que aquella monja no estaba allí para cuidarlas, sino para encerrarlas en un destino del que no habría escape. La primera vez que ocurrió, fue tan tenue que casi pasó desapercibido. Una de las niñas más pequeñas, Isabel, despertó en mitad de la noche con la sensación de que alguien la llamaba por su nombre. Abrió los ojos y en la penumbra del dormitorio, creyó escuchar un susurro que se deslizaba por debajo de las tablas del suelo. Era un murmullo apagado, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Se incorporó, temblando, y miró a su alrededor. Todas las demás dormían, o al menos fingían hacerlo. El sonido persistía,
Un murmullo, luego un sollozo, luego palabras que no alcanzaba a entender. Con el corazón acelerado, Isabel se tapó los oídos con ambas manos hasta quedarse dormida de cansancio. Al día siguiente, no se atrevió a contar nada, pero las noches siguientes los susurros volvieron, más nítidos, más insistentes. Ya no era solo ella quien los escuchaba. En el silencio absoluto del dormitorio, otras niñas comenzaron a abrir los ojos y mirarse entre sí, horrorizadas. ¿Oíste eso?, susurró una. Parece que vienen de abajo, del sótano. Shh, cállate si Carmen se entera. El rumor se extendió como fuego entre ellas. No eran ratas, no era el viento, eran voces, voces débiles, femeninas, que gemían como si pidieran ayuda desde el fondo de la tierra. El sótano del orfanato siempre había sido un lugar prohibido. Las escaleras que descendían hacia allí estaban ocultas bajo una trampilla de madera en el pasillo lateral. Carmen había advertido con severidad: ninguna debe bajar jamás. Ese lugar está consagrado al silencio y al castigo divino. Nadie se atrevía a desafiar esa orden. Pero ahora, cada noche las niñas sentían que algo intentaba comunicarse con ellas desde ese lugar sellado. Una madrugada, Clara, una de las huérfanas mayores, se armó de valor y se inclinó cerca de la trampilla. Apoyó el oído contra la madera fría. El aire estaba cargado de humedad, y en medio del silencio oyó claramente el sollozo de una niña, como si alguien llorara justo debajo de sus pies. Retrocedió de golpe, con el rostro desencajado. Sus compañeras la rodearon ansiosas. ¿Qué escuchaste? Era una de nosotras. Como una niña atrapada, la tensión se volvió insoportable. Algunas rezaban en voz baja, otras se tapaban la cabeza con la manta intentando ignorar aquel llamado, pero todas sabían que algo estaba mal, algo que Carmen conocía y que ellas no debían descubrir. Y como si pudiera leer sus pensamientos, Carmen empezó a vigilar los pasillos con más frecuencia. Sus pasos resonaban en la madera, siempre lentos, siempre cerca de la trampilla. Cuando la descubría entreabierta, la cerraba con violencia y murmuraba oraciones en latín, mirando al suelo como quien contiene algo peligroso que amenaza con salir. Las niñas entendieron que los susurros no eran producto de su imaginación, eran reales, y estaban ligados a ese sótano oscuro, al que nadie podía bajar. Esa certeza, lejos de darles respuestas, encendió un miedo más profundo. ¿Quién lloraba bajo tierra? ¿Qué secretos guardaba Carmen en las entrañas del orfanato? ¿Y por qué el silencio de la colina parecía cada noche más pesado? Como si todo el edificio respirara al compás de esas voces ocultas. La tensión en el orfanato crecía con cada noche. Las niñas dormían poco. Y cuando lo hacían, se agitaban entre pesadillas de voces y manos que intentaban arrastrarlas hacia el suelo. Carmen, en cambio, parecía cada vez más tranquila, como si el silencio impuesto sobre todas ellas la fortaleciera. Una tarde lluviosa, mientras limpiaban el desván por órdenes de la monja, Clara y Teresa, las mayores, encontraron una caja de madera cubierta de polvo, oculta tras un armario carcomido por polillas. Dentro había objetos olvidados, un rosario roto, una medalla oxidada, y un cuaderno de tapas negras, gastado en los bordes. Al abrirlo descubrieron que no pertenecía a ninguna de ellas. Era un diario. Las primeras páginas llevaban una letra temblorosa, firmada con el nombre de Sor Inés, la monja anciana que había fallecido poco antes de la llegada de Carmen. Clara hojeó con cuidado, mientras Teresa vigilaba la puerta. A medida que avanzaban en la lectura, el aire pareció volverse más denso. En las páginas amarillentas había confesiones perturbadoras. Carmen no reza a Dios. Cuando llega la noche, baja al sótano y se queda allí por horas. Dice que escucha voces, que necesita darles compañía. He tratado de hablar con la Madre Superiora, pero me pidió silencio. No cuestiones lo que no entiendes. Sin embargo, yo también he oído... Las voces no son de santos.
Son lamentos de niñas que ya no están aquí. Clara tragó saliva y pasó a otra página. Las huérfanas tienen miedo. Carmen las mira demasiado tiempo, como si contara sus respiraciones. A veces pienso que quisiera verlas todas quietas, calladas, para siempre. No sé cuánto tiempo más podré resistir en este lugar. El diario terminaba abruptamente unas páginas después, con una frase escrita a toda prisa, casi ilegible. Si algún día alguien encuentra esto, no confíen en Carmen. El corazón de las niñas latía con fuerza. Clara cerró el cuaderno de golpe, temiendo que las paredes mismas pudieran delatar su hallazgo. Teresa, pálida, murmuró: «Entonces, las voces son de niñas muertas». Antes de que pudieran responderse, un crujido retumbó en las escaleras del desván. Pasos lentos, conocidos, subiendo uno a uno. El eco del rosario golpeando contra la tela del hábito. Era Carmen. Las niñas escondieron el cuaderno bajo la falda de Clara, justo cuando la puerta del desván se abrió. La silueta de la monja apareció enmarcada en la penumbra, con sus ojos oscuros brillando como carbones apagados. «¿Qué hacen aquí arriba?», preguntó con voz serena, aunque cada palabra sonaba como una amenaza velada. «Nada, hermana. Limpiar», como ordenó, respondió Teresa con voz temblorosa. Carmen las observó durante un largo silencio, demasiado largo, como si pudiera adivinar lo que ocultaban. Finalmente asintió y se dio media vuelta, pero antes de cerrar la puerta dijo: «Recuerden que hay lugares donde la curiosidad es un pecado, y el pecado se paga siempre». El golpe seco de la puerta dejó a las niñas heladas. Clara apretó el cuaderno contra su pecho, con el presentimiento de que lo que habían encontrado no era solo un testimonio, sino una condena que acabaría arrastrándolas a todas. Desde el día en que Clara y Teresa hallaron el cuaderno de Sor Inés, la atmósfera del orfanato se volvió aún más opresiva. Aunque lo escondieron cuidadosamente bajo una piedra floja del suelo del dormitorio, ambas vivían con el miedo constante de que Carmen pudiera descubrirlas. Cada vez que la monja las miraba fijamente, sentían que su secreto ardía como un fuego invisible en la piel. No tardaron en llegar los castigos. Una mañana, durante la oración, una niña de apenas 8 años llamada Magdalena se quedó dormida de rodillas, agotada por tantas vigilias. Su cabeza cayó sobre el banco y un leve ronquido quebró el silencio. Carmen no gritó, no levantó la voz. Simplemente se levantó de su asiento. Caminó hasta donde estaba la pequeña y la tomó del brazo con una suavidad que resultaba más aterradora que la violencia. «Si el cuerpo no obedece», dijo con calma, «entonces el cuerpo debe aprender». La condujo hasta la sala oscura del sótano. El sonido de la trampilla al cerrarse resonó por todo el edificio. Nadie supo cuánto tiempo la dejó allí dentro. Pero cuando Magdalena volvió, sus labios estaban sellados, sus ojos perdidos, y ya no volvió a reír jamás. El castigo siguiente ocurrió 2 días después. Teresa, nerviosa, dejó caer un plato de barro en el comedor. El ruido del impacto quebró el silencio como un trueno. Todas las niñas contuvieron la respiración. Carmen apareció de inmediato, su sombra cubriendo a Teresa como una lápida. «El ruido es desobediencia», sentenció. Sin más, le ordenó permanecer de pie en el patio bajo la lluvia helada, con los brazos extendidos en forma de cruz. Estuvo así toda la noche. Cuando amaneció, Teresa apenas podía moverse. Sus labios estaban morados. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Carmen la llevó a su cama sin expresión alguna, como si hubiese cumplido un simple trámite. Lo más aterrador no eran los castigos visibles, sino los invisibles. Carmen tenía una forma de quebrar a las niñas con puro silencio. Pasaba largas horas caminando entre ellas sin decir una palabra, observando, esperando a que alguien cometiera un error mínimo. Un parpadeo nervioso, un suspiro demasiado alto, una lágrima mal contenida. Y cuando lo encontraba,
La castigada era llevada al sótano. Nadie sabía lo que ocurría allí dentro. Lo único cierto era que quienes regresaban lo hacían con la mirada vacía, como si una parte de ellas hubiera quedado atrapada en las sombras bajo tierra. Clara, cada vez más aterrada, trataba de proteger a las más pequeñas. Les susurraba en secreto que mantuvieran la calma, que obedecieran en todo, que evitaran llamar la atención, pero sabía que no importaba cuánto se esforzaran. Carmen parecía disfrutar al encontrar motivos para reprimirlas. Las noches se volvieron insoportables. El orfanato entero estaba impregnado por un miedo sofocante. Las niñas casi no hablaban entre sí, y cuando lo hacían con gestos o susurros apagados. Era como si Carmen hubiese logrado borrar sus voces, hasta convertirlas en sombras vivientes que solo obedecían. En medio de ese silencio, Clara no dejaba de pensar en el cuaderno prohibido. Las palabras de Sor Inés se repetían en su mente: no confíen en Carmen. Y entendía que los castigos no eran solo una demostración de poder, eran parte de algo mucho más oscuro, algo que aún no se atrevía a nombrar. La noche en que todo cambió comenzó con un silencio todavía más espeso de lo habitual. El viento golpeaba las ventanas, pero no lograba romper la quietud que dominaba el orfanato. Las niñas ya no se atrevían a susurrar ni siquiera en la oscuridad. Sabían que Carmen siempre estaba atenta, que su sombra parecía deslizarse por los corredores aunque nadie la hubiera visto entrar. A medianoche, un estruendo metálico las sobresaltó. Era el sonido del portón principal al cerrarse con violencia. Luego vinieron otros ruidos: cadenas arrastradas, candados asegurados, cerrojos sellados desde fuera. Las niñas corrieron a las ventanas y descubrieron, horrorizadas, que estaban clausuradas con barrotes nuevos, soldados al marco con clavos oxidados. Algunas intentaron forzar la puerta trasera de la cocina, pero se encontraron con una plancha de hierro atornillada desde el exterior. El orfanato entero estaba sellado. Esa misma noche, Carmen apareció en la capilla con una vela en la mano. Su rostro, iluminado por la llama, mostraba una serenidad antinatural. Reunió a las huérfanas frente al altar y, con voz baja y pausada, pronunció las palabras que se clavarían para siempre en la memoria de todas: nadie saldrá de aquí. El mundo afuera está corrupto. Este lugar será nuestro refugio y también nuestro purgatorio. Solo quienes se purifiquen en silencio podrán alcanzar la gracia. Las niñas se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que escuchaban. Una de las más pequeñas comenzó a llorar, preguntando por qué no podían volver a ver el sol, por qué ya no podían bajar al pueblo. Carmen la tomó de los hombros y la obligó a mirar el crucifijo del altar. El sol no salva, susurró con una calma escalofriante. Solo el silencio salva. Desde ese momento la vida en el orfanato dejó de ser rutina y se convirtió en encierro. Los días pasaban sin diferencia entre la mañana y la noche. Todas las ventanas tapadas con tablas, todos los accesos bloqueados. El aire se volvía cada vez más denso, impregnado de cera derretida y humedad. Las huérfanas, desesperadas, intentaron varias veces romper la trampilla del sótano para escapar por ahí, pero Carmen siempre parecía saberlo. Cada intento terminaba con castigos aún más crueles, hasta que ninguna se atrevió a volver a probar. Clara, que todavía guardaba el cuaderno de Sor Inés, comenzó a sentir que el encierro no era solo físico. Carmen no quería impedirles salir al pueblo, quería atraparlas allí dentro, como parte de un ritual que aún no mostraba su verdadero rostro. El orfanato en la colina, que ya era un lugar sombrío, se convirtió en una cárcel sin llaves, y las niñas entendieron que no eran huérfanas en espera de ser adoptadas. Eran prisioneras de una monja cuyo silencio escondía algo peor que la muerte. La primera vigilia comenzó en una noche sin luna. Carmen reunió a todas las niñas en la capilla. Encendió más de 50 velas y las alineó frente al altar. La luz temblorosa pintaba sus rostros exhaustos, y las sombras en las paredes parecían multiplicarlas.
como si hubiera 100 niñas en vez de 15. Esta será nuestra prueba, dijo Carmen con voz suave pero firme. Nadie se levantará, nadie cerrará los ojos. Rezaremos hasta que la pureza caiga sobre ustedes como un manto. Y así empezó la vigilia eterna. Al principio, las niñas recitaban las oraciones con obediencia. El latín salía de sus bocas como un murmullo cansado, un eco repetitivo que parecía arrullar al propio edificio. Pero conforme las horas avanzaban, las voces se quebraban. Algunas se desplomaban de rodillas, otras se quedaban en silencio porque ya no les quedaba aire. Carmen no permitía descanso. Cada vez que alguien titubeaba, ella golpeaba el suelo con su báculo de madera, produciendo un sonido seco que helaba la sangre. Levántate, continúa. Dios no escucha el cansancio, solo la obediencia. Una niña pequeña, Julia, apenas de 7 años, se desmayó después de varias horas. Su cuerpo cayó como un saco vacío sobre las losas frías. Las demás quisieron socorrerla, pero Carmen levantó una mano, impidiendo cualquier movimiento. Ella será la primera en purificarse, susurró. Luego la arrastró suavemente hasta el altar y la dejó allí tendida, como una ofrenda. Las horas se volvieron días. Nadie sabía cuánto tiempo llevaban rezando. Carmen controlaba todo. Las comidas eran mínimas, solo pan duro y agua, para que el espíritu dominara sobre la carne. No había pausas para dormir. Cuando el agotamiento las vencía y caían medio dormidas sobre el banco, un azote o un grito bastaba para obligarlas a reincorporarse. Pronto, las niñas comenzaron a alucinar. Algunas decían ver figuras oscuras caminando entre los pasillos mientras rezaban. Otras juraban que las velas se apagaban solas y volvían a encenderse sin que nadie las tocara. El aire estaba tan cargado de humo y cansancio que cada respiración era un tormento. Clara intentó mantener la esperanza. Susurraba palabras de aliento a las más pequeñas cuando Carmen no las oía. Pero también sentía cómo su propia mente empezaba a quebrarse. Cada vez que recitaba el Pater Noster, escuchaba voces que respondían desde el suelo, como si las huérfanas que habían muerto en el pasado repitieran el rezo con ellas. El orfanato entero se convirtió en un templo de susurros y plegarias interminables. El día y la noche dejaron de tener sentido. El único reloj era el cuerpo cansado de las niñas y la voz incansable de Carmen, que nunca mostraba señales de agotamiento. Y así, en aquella colina donde antes había habido risas tímidas, solo quedó el eco de un rezo interminable que poco a poco consumía a las huérfanas, borrando la frontera entre la fe, la locura y la condena. El orfanato ya no era un refugio, sino una tumba en espera. Las niñas, demacradas, rezaban como autómatas, repitiendo las oraciones hasta que sus voces se confundían con el crujir de las paredes. Algunas apenas podían mantenerse en pie, pero Carmen parecía alimentarse de su debilidad. Entonces comenzaron los preparativos. Una tarde, Clara observó a escondidas cómo Carmen cargaba cántaros desde la bodega. Al principio pensó que era agua bendita, pero el olor la traicionó. Un aroma penetrante, áspero, que le quemó la garganta. No era agua, era queroseno. Durante varios días, Carmen fue colocando lámparas y velas en lugares estratégicos, esquinas de los pasillos, cerca de los dormitorios, a lo largo de las escaleras de madera. Cada movimiento era calculado, casi ritual. Lo hacía sin prisa, como quien sigue un plan largamente meditado. Las niñas lo notaron también. «Está llenando todo con aceite», susurró Teresa una noche con los ojos desorbitados. «¿Para qué?», preguntó Isabel, la más pequeña. «Para quemarlo. Quiere prenderle fuego al orfanato». El silencio que siguió fue peor que un grito. Todas entendieron que no había escapatoria. Las puertas selladas, las ventanas bloqueadas, las rejas en los sótanos. Estaban atrapadas. Carmen, mientras tanto, actuaba como si nada fuera extraño. Rezaba con ellas, las observaba dormir.
Repartía pan duro con la misma calma de siempre, pero sus ojos brillaban con un fervor desconocido, como si estuviera aguardando una señal invisible para consumar lo que había planeado. Una noche, Clara se atrevió a enfrentarla. Durante la vigilia, cuando la monja pasó a su lado, susurró con voz temblorosa: «Hermana, ¿qué pretende hacer con nosotras?». Carmen se inclinó, con una sonrisa apenas perceptible, y le contestó al oído: «Convertirlas en ceniza, para que el silencio sea perfecto». Clara sintió que las piernas le fallaban. No había duda. Carmen no buscaba salvarlas ni purificarlas. Quería encerrarlas en un sacrificio ardiente, un fuego que borrara sus voces para siempre. Las niñas comenzaron a temblar incluso durante los rezos. Cada chispa de las velas parecía anunciar el fin. Cada goteo de aceite sobre la madera era un recordatorio de que estaban viviendo sobre un polvorín. Y Carmen, cada vez más serena, se movía entre ellas como una sombra que ya había aceptado el destino final. El orfanato, en silencio, esperaba el estallido de la llama oculta. El miedo se había vuelto insoportable. Cada noche, cuando las velas chisporroteaban y el olor del queroseno impregnaba los pasillos, las niñas sentían que vivían al borde de un incendio. Ya no podían esperar a que alguien del pueblo las rescatara. Nadie subía a la colina. Nadie se atrevía. Fue entonces cuando Clara, con el cuaderno de Sor Inés aún oculto bajo la piedra del dormitorio, decidió que debían actuar. Reunió a las mayores, Teresa, Ángela y Beatriz, en un rincón del patio mientras las más pequeñas fingían dormir. La lluvia golpeaba el techo de zinc, amortiguando sus voces. «Si no hacemos algo, vamos a morir aquí dentro», dijo Clara, con los ojos enrojecidos. «¿Y cómo?», respondió Ángela apretando los dientes. «Todas las puertas están cerradas. Las ventanas tienen barrotes, el sótano está sellado». «Hay una manera», murmuró Teresa. «He visto que la reja de la cocina está floja. Si encontramos un hierro podríamos forzarla». Las niñas guardaron silencio unos segundos, comprendiendo el riesgo. No era solo intentar escapar. Era desafiar directamente a Carmen, cuya sombra parecía oírlas incluso a través de las paredes. El plan se puso en marcha a la noche siguiente. Mientras todas rezaban en la capilla, Beatriz fingió un desmayo. Carmen, convencida de que era un signo de purificación, la dejó tendida en el suelo. Ese fue el momento que Clara y Teresa aprovecharon para escabullirse hacia la cocina. Con un trozo de metal arrancado de una cama rota, comenzaron a hacer palanca en los barrotes. El hierro crujió, gimiendo como si delatara cada uno de sus movimientos. El corazón les latía tan fuerte que temían que se escuchara hasta en la capilla. «Más fuerte, rápido», susurró Teresa con lágrimas de esfuerzo. El barrote empezó a ceder. Apenas quedaba un poco más, y entonces un sonido heló la sangre de ambas. El golpe seco de un báculo contra el suelo. La voz de Carmen se extendió desde el corredor, tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento. La curiosidad siempre conduce al pecado. Las niñas se voltearon y la vieron de pie en el umbral de la cocina. La luz de una vela iluminaba su rostro pálido. No había ira en su expresión, sino una calma absoluta, una serenidad más aterradora que cualquier grito. En un movimiento rápido, Carmen tomó a Teresa por el cabello y la arrastró hacia el corredor. Clara intentó defenderla, pero la monja la empujó con una fuerza inesperada, haciéndola caer contra el suelo. «Esta rebeldía debe apagarse antes de que contagie a las demás», dijo Carmen, arrastrando a las niñas hacia la trampilla del sótano. Los rezos en la capilla continuaban. Las más pequeñas no sabían lo que ocurría en la cocina, pero esa noche, el eco de los sollozos de Teresa y Clara se mezcló con los susurros que siempre habían provenido del subsuelo. Cuando Carmen cerró la trampilla con un golpe seco, todo el orfanato quedó envuelto en un silencio aún más profundo, como si el edificio entero hubiera aceptado que la rebelión estaba condenada desde el principio.
La noche siguiente cayó con una calma extraña, como si el cielo mismo contuviera la respiración. El viento cesó de golpe, y sobre la colina solo se escuchaba el crujir de las velas en los pasillos. Las niñas, agotadas, apenas podían sostenerse de pie durante la vigilia. Clara y Teresa no estaban entre ellas. Nadie sabía si seguían vivas en el sótano. Carmen apareció en la capilla con un cirio encendido entre las manos. Su rostro estaba bañado por la luz temblorosa, y en sus labios se dibujaba una sonrisa tenue, casi maternal. «Ha llegado el momento», susurró, como si hablara para alguien más, alguien invisible. «El silencio será eterno». Sin prisa comenzó a caminar por los corredores, dejando tras de sí un rastro de llamas. Los cántaros de queroseno que había derramado días antes encendieron chispas que rápidamente se transformaron en lenguas de fuego. Las paredes, secas y cubiertas de madera carcomida, ardieron con facilidad. Lo más aterrador no fue la rapidez con que se extendió el incendio, sino la manera en que Carmen lo hizo, sin un solo grito, sin alzar la voz, rezando en susurros mientras el fuego devoraba los muros. Las niñas comenzaron a chillar, desesperadas, corriendo de un lado a otro, golpeando las puertas selladas, tirando de los barrotes oxidados de las ventanas. Pero todo estaba bloqueado. Cada salida había sido asegurada por Carmen. «¡Ayuda!», gritaban. «¡Abran! No queremos morir». El humo llenaba los pasillos, quemaba sus gargantas. Algunas cayeron tosiendo, otras golpeaban con piedras los candados sin éxito. En medio de aquel caos, Carmen permanecía serena en la capilla. El fuego ya lamía el altar, pero ella no se movía. Con las manos juntas murmuraba plegarias en latín, su voz apenas audible entre los rugidos del incendio. Parecía más entregada que nunca, como si la muerte que se aproximaba no fuera un fin, sino una ceremonia largamente esperada. El orfanato crujía, el techo comenzaba a desplomarse, las vigas ardían como antorchas, los gritos de las niñas se mezclaban con el rugido del fuego y los susurros que, una vez más, emergían del sótano. Era como si todas las voces, las vivas y las muertas, se fundieran en un solo clamor ahogado. Y aún así, Carmen no levantó la mirada. Rezaba, rezaba mientras la llama la rodeaba, mientras el mundo se volvía ceniza. Rezaba como si en ese silencio ardiente finalmente hubiera encontrado a quien dirigir sus plegarias. El orfanato entero, en lo alto de la colina, se convirtió en una hoguera muda contra el cielo negro. El incendio se extendió como una bestia desatada. Las llamas trepaban por las cortinas, devoraban los bancos de madera, rompían los vitrales ennegrecidos con estallidos secos. El humo espeso descendía sobre las niñas como un manto oscuro, robándoles cada bocanada de aire. Los gritos comenzaron a llenar el orfanato, voces agudas, desgarradas que pedían auxilio a un cielo que nunca contestaba. «Por favor, sálvenos. No queremos morir. Hermana Carmen, ábrenos». Golpeaban las puertas con sus manos desnudas hasta que los nudillos sangraban. Tiraban de los barrotes, pero el hierro ardía al contacto. Algunas intentaban cubrirse el rostro con las faldas. Otras abrazaban a las más pequeñas, como si pudieran protegerlas del fuego que avanzaba con una paciencia cruel. Y mientras tanto, Carmen permanecía inmóvil en la capilla, de rodillas frente al altar. Las llamas rodeaban su silueta, pero ella no apartaba la vista del crucifijo ennegrecido por el humo. Sus labios seguían moviéndose, murmurando plegarias en latín, como si los gritos no existieran. Era un contraste aterrador. El rugido del fuego, los alaridos de las niñas y la voz tranquila, casi dulce, de la monja que rezaba en silencio. Clara y Teresa, desde el sótano, escuchaban aquel infierno como un eco lejano. Golpeaban la trampilla con todas sus fuerzas, suplicando ser liberadas. Pero lo único que conseguían era que el humo comenzara a filtrarse por las rendijas, llenando también aquel encierro de sombras y cenizas. Una niña llamada Julia,
La más pequeña logró arrastrarse hasta la capilla. Tosía sin parar, con lágrimas mezcladas de humo. Se arrodilló junto a Carmen y tiró de su hábito con desesperación. «Hermana, por favor». ¡Sáquenos de aquí! Carmen giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba iluminado por el resplandor del fuego, y sus ojos reflejaban una calma inhumana. Acarició la mejilla de Julia con una ternura que helaba la sangre y murmuró: «El silencio ya viene, pequeña. El silencio lo purificará todo». La niña cayó inconsciente a sus pies. El techo comenzó a crujir, y las vigas ardientes se desplomaron con un estruendo ensordecedor. Los gritos de las huérfanas se ahogaron poco a poco, devorados por el rugido del incendio. Algunas se apagaron súbitamente, otras se convirtieron en susurros débiles que se confundían con el viento que entraba por las ventanas reventadas. Y al final, lo único que quedó fue lo que Carmen siempre había buscado: un silencio absoluto, roto solo por el chasquido del fuego consumiéndolo todo. El amanecer llegó teñido de rojo y gris. Desde el pueblo, los campesinos vieron una columna de humo espeso elevarse desde la colina. Al principio pensaron que era una quema de rastrojo, pero pronto comprendieron que el humo no venía de los campos, sino del viejo orfanato. Hombres y mujeres corrieron colina arriba con cubos de agua, mantas y herramientas, pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un infierno en ruinas. Las paredes de piedra se mantenían en pie, ennegrecidas, pero todo lo demás era ceniza y esqueleto calcinado de madera. El aire estaba cargado de un olor insoportable, mezcla de humo, aceite quemado y carne. Los vecinos comenzaron a remover los escombros con desesperación. Entre las brasas hallaron huesos pequeños dispersos en grupos. Las huérfanas estaban allí, reducidas a restos irreconocibles. Algunos cuerpos parecían haberse abrazado antes del final. Otros se hallaban cerca de las puertas carbonizados en su intento de escapar. Pero lo más inquietante no fue eso. Del cuerpo de Carmen no había rastro alguno. Revisaron cada rincón, levantaron vigas, escarbaron bajo montones de ceniza. Encontraron las cuentas derretidas de varios rosarios, fragmentos de hábitos chamuscados, incluso el crucifijo de hierro de la capilla, pero ningún hueso, ninguna ceniza que pudiera identificarse como suya. Los sobrevivientes del pueblo murmuraban con miedo que aquello no era posible. Nadie podía escapar de un incendio tan devastador, y mucho menos con todas las salidas selladas. Si las niñas no lograron huir, ¿cómo es que ella sí?, preguntaba un campesino con voz temblorosa. Tal vez nunca estuvo destinada a morir con ellas, respondió otro persignándose. Con el tiempo las ruinas fueron abandonadas. Nadie quiso reconstruir el orfanato ni acercarse demasiado. El lugar se convirtió en un páramo maldito, donde aún olía a ceniza años después. Los ancianos contaban a los niños que allí no solo habían muerto huérfanas, sino que la propia colina se había tragado a Carmen. Y así nació la pregunta que se repitió durante generaciones: ¿Carmen ardió en el incendio junto a las niñas? ¿O caminó entre las llamas y desapareció en silencio, como si nunca hubiera sido humana? El orfanato nunca volvió a levantarse. Sus ruinas ennegrecidas permanecieron como una herida abierta en la colina, recordatorio de la tragedia que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los vecinos, que al principio subían para rezar por las almas de las niñas, pronto dejaron de hacerlo. Decían que cada vez que alguien encendía una vela en las ruinas, el viento la apagaba de inmediato, como si un soplo invisible negara la luz. Pasaron semanas, luego meses, y los rumores comenzaron a crecer. Algunos campesinos juraban que, en las noches de luna nueva, podían escuchar cantos infantiles mezclados con lamentos, flotando desde lo alto de la colina. Otros afirmaban haber visto sombras pequeñas corriendo entre las ventanas calcinadas, aunque allí ya no quedaban paredes completas. El relato más inquietante lo dio un pastor, don Eusebio,
que solía llevar sus cabras por los alrededores. Una madrugada regresó al pueblo desencajado, asegurando que había visto a una mujer vestida de monja, envuelta en llamas, caminar lentamente por el campo. No gritaba ni corría, avanzaba serena como si rezara, y las llamas nunca consumían su cuerpo. Era ella. Repetía con los ojos desorbitados. Era Carmen. Otros testimonios hablaban de niñas llorando cerca del pozo seco que estaba detrás del orfanato. Quienes se atrevieron a acercarse decían que al mirar dentro no veían agua, sino rostros pálidos que pedían ayuda desde el fondo. El miedo creció tanto que nadie más quiso vivir cerca de la colina. Las casas próximas fueron abandonadas. Los caminos dejaron de usarse, y el lugar quedó envuelto en un silencio más profundo que el de cualquier cementerio. Los ancianos empezaron a advertir a los jóvenes: no subas de noche. Si escuchas oraciones en el viento, no respondas. Si ves una vela encendida en las ruinas, no la sigas. Con los años, la historia del incendio se transformó en una leyenda maldita, la de una monja que, en nombre del silencio y la pureza, encerró a las huérfanas y las entregó al fuego, para luego desaparecer sin dejar rastro. Pero lo más perturbador era lo que algunos juraban hasta el último aliento, que en noches de tormenta, cuando los truenos sacuden la colina, el sonido que se escucha no es del cielo, sino de las niñas golpeando las puertas selladas, como si todavía intentaran escapar. Con el paso de los años, la tragedia del orfanato dejó de ser un recuerdo reciente y se convirtió en un mito oscuro que atravesaba generaciones. Los ancianos del pueblo contaban la historia a los niños con voz baja, no como advertencia moral, sino como un conjuro para que nadie olvidara lo que había sucedido en la colina. Las ruinas, poco a poco, fueron devoradas por la maleza. Los muros ennegrecidos se cubrieron de hiedra, y el patio, donde alguna vez se alzó una cruz de madera, se transformó en un páramo de espinas. Sin embargo, el lugar nunca perdió su reputación de estar vivo. Los viajeros que se extraviaban en los caminos y pasaban cerca aseguraban sentir una presencia invisible, como si los siguieran ojos que no podían ver. El fenómeno más inquietante era el de las campanas. Aunque la torre del campanario había colapsado en el incendio, en algunas noches de viento fuerte se escuchaba claramente el repicar de bronce, como si una campana inexistente tocara a misa. El sonido bajaba por la colina, se extendía por el valle y se apagaba en la lejanía. Nadie podía explicarlo. Los pocos valientes que se atrevieron a subir contaban cosas aún peores. Uno relató haber entrado en la antigua capilla y haber encontrado las velas encendidas sobre el altar, aunque allí no había restos de cera desde hacía décadas. Otro juró que, en medio de la noche, se escuchaban oraciones en latín murmuradas al unísono por voces infantiles, acompañadas por una voz más grave, más firme, la voz de una monja. Con el tiempo, la gente del pueblo adoptó una certeza escalofriante: Carmen nunca murió. Su cuerpo pudo haberse desvanecido en el incendio, pero su espíritu quedó atrapado allí, condenado a repetir para siempre la última vigilia. Así, el mito encontró su frase final, la que se susurra todavía en las tabernas y alrededor de las hogueras. Cuando el viento trae rezos desde la colina, no son ecos del pasado. Son las niñas y Carmen que siguen allí, encerradas en un fuego que nunca se apaga. Y cada vez que el silencio cae demasiado profundo en el valle, los habitantes se apresuran a cerrar puertas y ventanas, porque saben que ese silencio no es natural. Es el eco de las oraciones de Carmen, la monja que encerró a las huérfanas y quemó el orfanato en silencio.